Hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien, bueno. Vamos a continuar entonces con esta serie de 5 enseñanzas que hemos escogido para poder centrarnos en lo que nosotros queremos que la iglesia conozca acerca de cuáles son aquellas cosas importantes para nosotros como miembros de una iglesia, para nosotros como congregación. Les dije el domingo pasado que entrando íbamos a poder ver ya estos banners colgados. Tenemos el del domingo pasado en esta iglesia oramos, y el día de hoy tenemos el segundo. En esta iglesia estudiamos la Biblia, la palabra de Dios. Así que ahí está el título de la enseñanza el día de hoy. Yo creo en la palabra de Dios viva y eficaz. Y de hecho, si decimos que en esta iglesia estudiamos la Biblia, es porque creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es por eso que la estudiamos. Hoy día vamos a ver la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia, en nuestras vidas como creyentes, como iglesia. ¿Ok? Así que ahí voy a lanzar el primer versículo. Nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, no hay manera de que podamos tener fe si no es a través de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, por tu presencia. Dios mío, queremos pedirte que tu palabra viva y eficaz el día de hoy nos llene, Señor, y podamos salir de aquí, Señor, llenos de ti, llenos de tu palabra, entendiendo la importancia que tiene estudiar la Biblia, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo decimos amén. Miren lo que dijo Juan Calvino, 1509-1564. Todos saben quién fue el gran reformador Juan Calvino. Él dijo: donde quiera que vamos y vemos la palabra de Dios siendo predicada y escuchada con pureza, ahí existe una iglesia de Dios, aunque en esta abunden los defectos. O sea que las iglesias no son perfectas, pueden tener defectos, pero si allí se predica la palabra de Dios con pureza, entonces vamos a ver que Dios se está moviendo. Amén. Y de eso se trata, no de venir a escuchar a alguien que nos hable acerca de qué bueno puede ser aquello o esto otro, o qué bien nos puede hacer comportarnos de una manera o de esta otra manera, sino qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo podemos explicar realmente qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios. ¿Ok? Porque cuando hablamos de la Biblia, y hablamos de la palabra de Dios, pensamos inmediatamente en un libro negro con letras doradas, con un marcador, ¿verdad? Y con muchas palabras en ella, muchas de las cuales muchas veces no entendemos. Pero ¿de qué se trata en realidad la palabra de Dios? Y vamos a ver aquí 3 aspectos fundamentales de la palabra de Dios. ¿Ok? Quiero ver primero, la palabra escrita, o llamada también logos. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice esto. Dice que es toda aquella palabra escrita en la Biblia. La Biblia está llena de bendiciones y exhortaciones de parte de Dios para el hombre. De hecho, en la palabra de Dios encontramos, hermanos, todo lo que necesitamos para la salvación y también
encontramos en la palabra de Dios todo lo que requerimos para vivir una vida cristiana correcta, de acuerdo a los preceptos del Señor. Y hoy más que nunca necesitamos conocer lo que la palabra escrita nos dice acerca del Señor. A medida que leemos la Escritura, nos damos cuenta de lo grande que es nuestro Dios y de las muchas bendiciones que Él tiene para nosotros. En la Biblia hay miles de promesas que podemos nosotros reclamar, declarar y vivir de acuerdo a ellas. Entonces, la palabra escrita de Dios es la que tenemos con nosotros y tenemos que estudiarla. Ahora, podemos hablar también de la palabra revelada o llamada también rema. Esta es la palabra, que es hablada o comunicada. Dios es un Dios que se comunica. Su misma naturaleza de amor lo requiere. Dios está siempre comunicándose, ¿verdad? Antes de que la creación existiera, también estaba la comunicación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios creó al hombre, entonces se comunicó ya con el hombre. Fue algo natural que el Creador se comunicara con nosotros, como se comunicaba también la Trinidad. Entonces Dios también empezó a comunicarse con el hombre. Los pensamientos de Dios y sus conceptos fueron puestos en palabras que los hombres pudieran entender. Después fueron escritos en símbolos y en lenguaje escrito para que nosotros pudiéramos leerlos y así también pudieran ser preservados. O sea, toda la mente de Dios, todo el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios fue escrita y está aquí para nosotros. Primero, por supuesto, fue el Antiguo Testamento. Después, con nuestro Señor Jesucristo, tenemos el Nuevo Testamento, en el cual encontramos los Evangelios, encontramos las epístolas, y terminando todo eso, entonces se cerró el canon, lo que llamamos el canon de la Escritura. Nadie puede añadir o quitar más a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y es por eso que es tan importante conocer la palabra, entenderla y dejar que ella nos hable y que se revele a nosotros. ¿Ok? Bien, y tenemos un tercer aspecto, ¿ok? La palabra viviente o encarnada. No seremos transformados si no dejamos que después de que esa revelación de Dios se encarne en nosotros, en nuestros corazones, y que seamos transformados de gloria en gloria. ¿Ha escuchado ese término usted? Ser transformados de gloria en gloria, de tiempo en tiempo. No es casualidad, pues, que la palabra tenga tres dimensiones, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También hablamos entonces de la palabra de Dios, el Logos, de la palabra de Dios encarnada, de la palabra de Dios revelada. Hermanos, tenemos así pues la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y qué mejor ejemplo para hablar acerca de cómo actúa la palabra que esta famosa parábola, la parábola del sembrador? Yo lo tengo allí en las transparencias, allí están los pasajes, pero usted puede buscar también, por supuesto, en Mateo capítulo 13, porque de allí vamos a estudiar un poco cómo es que la palabra de Dios toca al hombre, cómo es que la palabra de Dios transforma al hombre, cómo es que la palabra de Dios renueva al hombre. En Mateo 13, capítulo 3, versículo 3 en adelante, y dice que el Señor les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y esta es la imagen, y qué imagen más perfecta en realidad para aquellos tiempos
en que la gente podía ver los campos y podía ver al sembrador que salía a sembrar. Por supuesto, para poder sembrar hay que preparar el terreno, hay que abonarlo, hay que tenerlo listo y hay que tener todo preparado para poder entonces echar las semillas. Entonces dice que este sembrador salió a sembrar y ahí vemos cómo está esparciendo las semillas. En el versículo 4 nos dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Bien, dice que también otra parte cayó entre pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y también dice que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el versículo 8 termina la parábola diciendo que parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado esta expresión? El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que nos dice en realidad aquí la palabra de Dios es: esto es importante, préstale atención, esto es algo que tienes que entender. No puedes simplemente dejar que entre por un oído y salga por el otro oído. Esto es algo que es de vital importancia. Y el Señor utiliza esta imagen, la del sembrador que está echando la semilla. Él está yendo por el camino, está arrojando la semilla. Parte de esa semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó entre las piedras, parte de las semillas cayeron entre los espinos, pero parte de ella, la mayor parte seguro, cayó en buena tierra y tuvo diferentes efectos dependiendo del terreno donde la semilla cayó, ¿verdad? Pero la semilla era la misma, es la misma semilla que todos hemos recibido. Y entonces el Señor explica la parábola porque los discípulos no entendían bien, pese a que el Señor estaba usando una figura muy sencilla de entender, porque era muy común para todos, ¿ok? El Señor explica la parábola. Y vemos en Mateo 13, 18, el Señor les dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Y el versículo 19 nos dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no le prestan atención. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Ahora vamos a explicar la parábola y vamos a aprender acerca de ella, de la importancia que tiene y qué es lo que ocurre muchas veces. Y viendo esto, vamos a entender un poco dónde nos situamos nosotros, ¿verdad? Bueno, dice que esta semilla que cayó en el camino fue recibida. O sea, que en realidad las personas la tenían sembrada en sus corazones. Pero dice que no le prestaron atención. No les importó en realidad. No es que no hubieran entendido lo importante de la palabra. Hay mucha gente que seguro les pregunta a ustedes acerca de la Biblia. Oye, ¿tú lees la Biblia? ¿Tú conoces acerca de la palabra de Dios? ¿Podrías explicarme? Y te dicen cosas como: qué bonito, ¿verdad? Qué lindo que diga eso. Pero en realidad no están tan interesados. Tal vez están
igual de interesados en lo que dice aquel pasaje que les has explicado, como lo que dice el horóscopo de ese día, ¿no? No hay un interés genuino en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, esta es una semilla que es arrebatada, o sea, que es recibida en el momento, pero no hay una atención prestada allí. Entonces, inmediatamente el diablo se la roba. Nos dice la parábola que vinieron los pájaros y se comieron la semilla y se la llevaron. No, esa semilla nunca creció, ni siquiera germinó. Y vemos eso mucho. Ahora, vamos a ver la siguiente, ¿verdad? Que está en el versículo 20 y 21. Tal vez esta es una de las que más nos debe importar. Esta semilla que cayó sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje de inmediato. O sea, ellos están interesados, han prestado atención. No solamente eso, han recibido con alegría el mensaje, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho, y en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, se alejan. Ahora, tal vez esta última parte, a nosotros que vivimos en un país donde podemos congregarnos como el día de hoy para escuchar la palabra de Dios, para que se nos enseñe acerca de la palabra de Dios, para poder hablar la palabra de Dios, nadie nos va a prohibir eso. Hay otros lugares en el mundo, aún el día de hoy, donde no se puede hacer esto, ¿verdad? Pero si no es una persecución directa, podría ser tal vez una persecución indirecta. Estás a lo mejor sentado al lado de un compañero que no quiere saber nada de Dios, o que no quiere saber nada de tu fe. A lo mejor tu jefe no quiere saber nada de tu fe, o a lo mejor en tu propia casa eres el único creyente y tu familia no quiere saber nada de tu fe. Pero Dios tiene maneras extraordinarias de cambiar todo eso si tan solo le dejamos a Él obrar. Y si oramos y creemos que Dios, como es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pensamos o entendemos, puede transformar al familiar, puede transformar al jefe, puede transformar a aquella persona que le eres incómodo porque tú sí predicas la palabra de Dios. Sin embargo, dice que esta semilla que fue recibida con alegría no pudo hacer raíces, no tenía cómo extender sus raíces, por lo tanto no pudo crecer. Cuando se enfrentó a dificultades, no pudo soportarlas y murió. Hace poco yo tomé una pepa de una palta y la sembré. A mí desde niño siempre me ha encantado ver cómo funcionan las semillas y cómo de una sola semillita puede crecer algo extraordinario, ¿no? Una vez hice crecer un árbol de manzanas de una sola pepita que me saqué de la boca. Dije, esta pepita vamos a hacer que crezca, y pude ver cómo desde el momento en que empezó a germinar y la puse en la tierra, empezó a crecer y se convirtió en un arbolito. También hice lo mismo con esta palta, ¿no? Le puse los famosos palitos y en el vasito al revés para que germinara, y se abrió la pepita y empezó a salir pues lo que sería más adelante el tronquito, ¿verdad? Entonces me encantó ver este proceso y lo puse en un baldecito pequeño. Yo no tengo un jardín donde sembrar un árbol de paltas, tal vez usted sí o los ha visto, y pude ver cómo empezó a crecer. Y cuando el arbolito de repente tuvo unas 4 pulgadas de alto, dejó de crecer. Entonces yo me preocupé y dije, ya no está creciendo el árbol de palta. Y era obvio que el problema que tenía era que ya las raíces habían abarcado todo el espacio de aquel recipiente donde lo había sembrado.
y lo puse en una maceta más grande. Entonces, inmediatamente, como si fuera algo milagroso, el arbolito creció medio metro, ¿no? Y ahí paró nuevamente de crecer. Entonces, ya no iba a poder seguir creciendo. Mi sueño de alguna vez poder cosechar paltas de ese arbolito se quebró en ese instante. Entonces me lo llevé a otro sitio donde lo he sembrado en tierra y espero que ahí puedan crecer y algún día cosechar paltas y traérselas a ustedes para que las puedan disfrutar. Pero nos dice la palabra de Dios aquí que si esta semilla no tiene cómo crecer, va a morir. Generalmente eso ocurre muchas veces. Y vemos cómo las personas se afanan por querer encontrar respuestas en Dios y se animan a buscar al Señor y a querer que otros oren por ellos y los apoyen para poder salir de sus situaciones duras y difíciles, pero no persisten en el Señor porque no tienen raíces profundas, preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas que no produce ningún fruto. Qué interesante es esta imagen aquí, la que cayó entre los espinos. Representan a los que oyen la palabra de Dios, ellos la reciben en su corazón, esa palabra germina, pero el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Hermanos, ¿quién no tiene preocupaciones? Todos tenemos preocupaciones. Estas pueden salir de un momento a otro o pueden simplemente estar allí por mucho tiempo. ¿A quién no le ha pasado que de un instante a otro de repente es preocupado por una noticia dura y difícil? Yo estaba el día jueves en mi casa, bueno, en realidad lejos de mi casa, y me llamó el doctor para decirme que mi hijo estaba en el tomógrafo y que tenían que operarlo de una apendicitis. Dije, ¿qué? Pero si mi hijo está en Pittsburgh, en una conferencia de ejecutivos de su empresa. Bueno, había empezado un dolor fortísimo, había tenido que venir volando a Lima, según lo que él me dice, llegó en hora y media desde Pisco, ¿no? Arriesgando todo para poder llegar a que seguro lo operen, con el temor de que se le reviente la apéndice. Entonces, de un momento a otro, todo se volvió oscuro, ¿no? Una tremenda preocupación. Podría ser que me he comprometido con alguien, a lo mejor muchas veces es un familiar cercano que me pidió un favor y de repente me encuentro debiéndole dinero a mucha gente por causa de ese familiar que me pidió un favor y estoy permanentemente preocupado por esa situación. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios aquí? Las preocupaciones de esta vida o el atractivo de las riquezas nos aleja de que esa semilla de la palabra germine y dé fruto. No solamente los problemas, sino también los atractivos de las riquezas. Hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué es lo que nos hace felices? Frente a la pregunta, ¿qué le haría feliz a usted? La mayoría de las personas responden tener mucho dinero. Mucha gente piensa que en las riquezas se encuentra la fuente de la felicidad. Cuando una vez le preguntaron a Rockefeller, en su momento más glorioso y de mayor riqueza,
si es que él se sentía realizado y feliz con todo el dinero que tenía, él respondió, no. Para poder seguir siendo feliz, quiero tener más. Entonces, nunca vamos a estar satisfechos. La riqueza no produce felicidad. Entonces, sí está puesta nuestra esperanza en que la riqueza nos traiga felicidad, hermanos. Entonces seremos como aquella semilla que fue sembrada entre los espinos y que fue ahogada. ¿Ok? Ahora tenemos el versículo 23, que dice que es la semilla que cayó en buena tierra. En buena tierra. Dice que esta representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Escuchen, oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha a 30, a 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. O sea que una semilla produjo 30 más, una semilla produjo 60 semillas más, una semilla produjo 100 semillas más. Y qué interesante que nos dice que esta semilla es la que cayó en buena tierra. Los que oyen y entienden la palabra de Dios y la ponen por obra. Hermanos, ¿en qué tierra ha caído esa semilla? ¿En qué tierra ha caído la palabra de Dios en nuestras vidas? Entre aquellos que se les hace muy difícil poder mantenerse en el Señor porque hay otras cosas más importantes que asfixian el crecimiento espiritual. Entonces siempre se quedan allí como si fuera un arbolito que nunca va a dar fruto porque nunca pudo crecer. O nuestra semilla es una que ha sido sembrada en una excelente tierra en donde está reproduciéndose. La semilla sembrada en buena tierra es la que se reproduce. ¿Qué nos dice Hebreos del capítulo 4, versículos 12 y 13? Mira lo que dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y él dice otra cosa: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones para con el Señor? ¿Cuáles son tus intenciones para con la palabra de Dios? ¿Dónde ha sido sembrada tu semilla? Podrías a lo mejor darte cuenta que necesita estar en una mejor tierra. Tal vez podrías hacer como hice yo: sacar ese arbolito de ese recipiente donde no iba a crecer de ninguna manera ese árbol, y llevarlo a una tierra fértil y buena donde iba a echar, y donde de hecho está echando buenas raíces y va a crecer y va a dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. ¿Dónde está tu semilla? ¿Qué está creciendo? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Porque no podemos nosotros negar que el Señor conoce todas nuestras intenciones. ¿Cuáles son sus intenciones, hermanos? ¿Son nuestras intenciones
seamos una iglesia que ora. Es nuestra intención ser una iglesia que estudia la Biblia, porque si no oramos y si no estudiamos la Biblia, la palabra revelada de Dios, vamos a ser una planta metida en un frasco que podría dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno, pero que simplemente nunca va a crecer porque sus raíces nunca van a ser tan fuertes como para dar fruto. Y es allí donde nos encontramos. Pero el versículo 13 de Hebreos 4 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí viene el punto, hermano, hermana, tenemos que dar cuenta. ¿Qué le vamos a decir al Señor el día que estemos delante de su presencia? Y vaya que algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Cuando Él nos pregunte: ¿qué hiciste con la semilla que recibiste? Señor, realmente no le presté importancia. Entonces vino el diablo y se robó la poca fe que recibí. Señor, simplemente tuve otras cosas más importantes en mi vida, otras preocupaciones que yo consideraba más necesarias, más importantes, y no le presté atención. También voy a decir: Señor, tenía tantas riquezas y no tenía tiempo para atender a la palabra de Dios, entonces la dejé allí. O vas a decir: Señor, tú sabes, allí está el fruto, al 30, al 60, al 100 por uno. Pero, hermanos míos, ¿saben qué? Hemos nacido de la palabra de Dios. ¿Sabías tú eso? Tú podrías decir: no, pastor, yo he nacido de mi mamá. Es cierto, humanamente tú has nacido de tu mamá, yo también, pero espiritualmente hemos nacido de la palabra de Dios, por la semilla sembrada en nuestros corazones. Nos dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué lindo este mandato, ¿verdad? Amaos unos a otros de corazón puro, no fingido, siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque vamos a morir y el polvo se convertirá en polvo, hermanos, sino de incorruptible, donde el Espíritu vivirá para siempre. Hemos nacido en el Espíritu de Dios para vivir una eternidad con el Señor, de simiente incorruptible. ¿Por qué dice? Por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, que vive y permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Hermanos, esa es la importancia de estudiar la palabra de Dios. Hay muchos pasajes, hermanos míos, y aquí los quiero poner, muchos pasajes que confirman la necesidad de creer en Jesús y aprender de la palabra de Dios para ser salvos y convertirse en un buen cristiano. Yo quiero ir poniéndolos uno por uno y que lo leamos rápidamente, porque usted los conoce, pero es importante siempre que hagamos memoria, porque nos olvidamos y los pasajes de la Biblia nos ayudan porque nos exhortan. ¿Ok? ¿Qué nos dice Juan 6, 44, 45? Usted lo puede buscar después, tome nota, pero básicamente lo que dice es que no podemos venir a Jesús sin escuchar, aprender y ser enseñados. En Jesús aprendemos y somos enseñados. Juan 6, 63:
las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Hermanos míos, cuán importante es vivir y caminar en el Espíritu, y que en el Espíritu tengamos esa vida que el Señor nos promete, abundante. Realidad, podemos estar rodeados de circunstancias duras y difíciles, pero si tú estás bien centrado en la palabra de Dios, vas a sentir la vida del Señor y su Espíritu guiándote en cada paso que des. Juan 8, 31 al 32, ¿qué nos dice básicamente? Para ser liberados del pecado, debemos conocer la verdad y creer en Jesús. Conocer la verdad. ¿Y cómo conocemos la verdad? ¿Cuál es la verdad que nos hace libre? La palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos míos, ya no seremos más ignorantes espirituales, sino que conociendo la verdad, esta nos hará libres. Y Hebreos 11:6, sin fe nos es imposible agradar a Dios. Hermanos míos, ¿y de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos conocer la palabra de Dios si no la estudiamos? Podemos conocerla estudiando la Biblia. Es por eso que está este segundo banner puesto allí. En esta iglesia estudiamos la Biblia. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Miren, a Martín Lutero le preguntaron en algún momento acerca de la palabra de Dios, y él declaró esto, que cuando se ponía a predicar, a menudo sentía que le temblaban las rodillas por un sentido de gran responsabilidad. ¡Ay de nosotros si nos atreviéramos a hablar la palabra del Señor con algo menos que todo nuestro corazón y toda nuestra alma y toda nuestra fuerza! ¡Ay de nosotros si manejáramos la palabra como si fuera una oportunidad para lucirnos, si fuera nuestra propia palabra! Podemos proponernos estudiar los adornos de la oratoria, pero si es la palabra de Dios, no podemos permitirnos pensar en nosotros mismos. Estamos obligados a predicarla, no con sabiduría de palabras, para que no se haga mal a la cruz de Cristo, sino con el poder del Espíritu Santo. Hermanos míos, no por vanidad humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Es así solo como podemos predicar la palabra de Dios. Pero ¿cómo podríamos predicarla si no la conocemos? Tenemos que conocerla. Y para terminar, también en una ocasión al gran predicador Charles Spurgeon le preguntaron acerca de cómo se puede defender la palabra de Dios, y él dijo: de la misma manera que yo defendería a un león. Ahora, ¿cómo cree usted que podría defender a un león? ¿Es posible defender a un león? Él dijo: bueno, ¿cómo defendería yo la palabra de Dios? De la misma manera en que defendería a un león. No tiene que defender a un león, suéltelo, él va a defenderse a sí mismo. La palabra de Dios no necesita quien la defiende, se defiende sola. Amén. Hermano mío, deja que la palabra de Dios llene tu vida y llene tu corazón. Deja que la palabra de Dios te instruya. Saca tu semilla de ese pequeño envase donde lo has puesto y deja que sea sembrada en buena tierra para que se multiplique a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, tú que eres quien discierne todo espíritu y conoce todo corazón, el día de hoy, Señor, nos hagas la pregunta:
Señor, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Dónde se encuentra la palabra de Dios, tu palabra, Señor, en el escalafón en nuestras necesidades? Señor, yo te pido que sea lo más importante, así como es la oración, también estudiar tu palabra. Señor, siembra ahora en cada uno de nuestros corazones la necesidad, el deseo, el anhelo de conocer más de ti, de conocer más de tu palabra y de que ésta llene nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.